Que el Señor les bendiga, estimada iglesia. Estamos dando inicio a una nueva temporada, estamos dando inicio a una nueva serie y es una serie fundamentada en el poderoso libro de Nehemías en el Antiguo Testamento. El título de nuestra serie es Reconstruyendo las ruinas. Esta serie la vamos a estar fundamentando en el versículo clave del libro, que es el capítulo 2, versículo 17, que nos habla, ¿no es cierto?, acerca de no estar en ruinas, de no estar en oprobio, que ya no es tiempo de que nuestros muros estén caídos, que las puertas de nuestra ciudad ya no estén quemadas, ya no estén caídas, sino que es el tiempo de edificar, es el tiempo de levantarse, es el tiempo de construir y es el tiempo de entrar en una nueva reforma, tanto física como espiritual, delante del Señor. Sabemos que ese es el deseo de parte del Señor para nuestra iglesia durante esta temporada. Este es un llamado a levantarse, este es un llamado a construir, este es un llamado a edificar, este es un llamado a levantarse de las ruinas. El título de nuestra serie, como ya lo mencioné, es Construyendo o Reconstruyendo las ruinas. Y por favor quiero que abran sus Biblias en el libro de Nehemías. Vamos a estar profundizando en los primeros 11 versículos. Vamos a sacar nuestro mensaje de estos versículos. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 11. Primero, ¿qué significa Nehemías? El nombre de Nehemías significa Jehová consuela, y tiene mucho sentido que esto signifique el nombre de Nehemías, porque esto era lo que el pueblo de Israel en este tiempo necesitaba: consuelo. Necesitaba el consuelo, necesitaba el conforte de parte del Señor. El pueblo había ido al exilio y era el tiempo de regresar, ¿no es cierto?, a Jerusalén después de 70 años. El pueblo volvió desde allá del exilio por 3 grupos y el último grupo que volvió del exilio a Jerusalén volvió con este maravilloso hombre de Dios, Nehemías. Entonces Nehemías toma la iniciativa después del trabajo que había hecho Esdras, también un trabajo espiritual, pero Nehemías toma la iniciativa reflejando un liderazgo muy íntegro, muy teocrático. Toma la iniciativa de animar a todo el pueblo y dicen: no es posible que estemos en ruinas, no es posible que estemos en esta situación, el pueblo no puede estar así, el templo de Dios está destruido, está por los suelos, así que pueblo de Dios, es el tiempo de edificar, es el tiempo de construir. Pero veamos de qué se trata todo esto de edificar, de construir, a medida que profundizamos en los versículos. Nehemías 1:1 dice: palabra de Nehemías, hijo de Hacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Bueno, ya hemos dicho que Nehemías significa Jehová consuela. Pero aparte de eso, tenemos 3 cosas que vemos aquí en el versículo 1. Lo primero es que hay poca información acerca del padre de Nehemías, porque él en el texto dice Nehemías, hijo de Hacalías. Hay hay poquísima información acerca de quién era este hombre, quién era el padre de Nehemías. Básicamente no hay nada de información, ni evidencia interna, ni evidencia externa acerca de quién es el padre de Nehemías. Básicamente no se sabe quién era. La segunda cosa que vemos en el versículo 1 es que el mes de Quisleu es esto traído a nuestro tiempo o a nuestro orden, ¿no es cierto?, de meses, es entre noviembre y diciembre. El mes de Quisleu es entre diciembre y diciembre de hoy en nuestros días. Y la tercera cosa que nosotros vemos en este versículo es que Nehemías estaba en Susa. ¿Dónde es Susa? Susa no es en Jerusalén, no es perteneciente a ninguna región del reino de Israel, tanto como en el norte ni tampoco en el sur. Susa es en Babilonia. Allá
es donde este hombre estaba, la capital, ¿no es cierto?, de esa gran Mesopotamia, allí en Babilonia. Susa es en Babilonia y es allí donde era la capital del imperio, donde estaba Nehemías. Entonces, son estas tres cosas que nosotros vemos en el primer versículo. No se sabe quién era el padre de Nehemías. El mes de Quisleu es entre noviembre y diciembre, y Susa es la capital del imperio donde Nehemías estaba en ese momento. Versículo 2. Dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que estaban y que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Hanani, en el versículo 2, es un hermano de sangre de Nehemías, es un hermano carnal, es un hermano del mismo padre, de la misma madre. Entonces este Hanani fue, ¿no es cierto?, quien vino y le dio las noticias y le entregó el informe a Nehemías de cómo estaban las cosas allá en Jerusalén. Recuerden que Nehemías no estaba en Jerusalén en este momento, él estaba allá en Babilonia, y por eso él pide permiso al rey Artajerjes para ir a levantar los muros a Jerusalén. Entonces Hanani era uno de los hermanos en sangre de Nehemías, y este vino con otros judíos y le llevaron el informe a Nehemías y le dijeron cómo estaba la situación allá en el pueblo. El versículo 3 dice: y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y están en una gran afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas también están quemadas por el fuego. Entonces, los que estaban allá, según el reporte del hermano de Nehemías, los que estaban allá en Jerusalén estaban en un estado que representa 4 puntos. El primero es, estaban enfrentando un tremendo mal. Estaban mal, no estaban bien, estaban pasándola súper mal en el lugar donde estaban. Porque cuando Jerusalén fue invadida por los babilónicos, ellos destruyeron todo. Destruyeron el templo, destruyeron las casas, destruyeron los muros, destruyeron todo. La ciudad había quedado en completa ruina. La ciudad había quedado completamente destruida. Entonces, ¿qué sentido tiene ir y edificar, no es cierto, en una ciudad completamente destruida? Entonces, eso es lo primero que nosotros vemos aquí en el versículo 3 del reporte que se le entregó a Nehemías, que el pueblo estaba completamente mal. Lo segundo que vemos en el versículo 3 es que el pueblo estaba enfrentando una afrenta. Afrenta significa lucha, significa pelea, significa altercado, significa conflicto. Y esta afrenta que estaba enfrentando el pueblo de Israel era con otras personas, ¿no es cierto?, que se estaban oponiendo a que ellos empezaran o dieran inicio a la reconstrucción de la ciudad. Lo tercero que vemos en el versículo 3 es que los muros estaban derribados, y probablemente esto es una de las cosas más importantes o una de las cosas que más le preocupó a Nehemías, porque una ciudad que tenga sus muros derribados es una ciudad desprotegida, es una ciudad que es presa fácil para sus enemigos. El cuarto punto que vemos aquí en el versículo 3 es que dice que las puertas de la ciudad estaban quemadas y estaban consumidas también por el fuego. Entonces, esto también es importante porque no había nadie cuidando la ciudad, cualquiera entraba, cualquiera salía, y al final la ciudad estaba completamente desprotegida. Pero atención a lo siguiente, porque yo quiero que ustedes entiendan, iglesia, que todo esto es una representación de cómo el pueblo también estaba espiritualmente. Un pueblo que había perdido su identidad, se había olvidado de quién era su Dios y recién estaba comenzando de nuevo. Entonces, esto es lo que vemos en el versículo 3. Pero veamos la reacción de Nehemías al escuchar este informe. Veamos la reacción de Nehemías cuando su hermano le dice: el pueblo está así, así y así. ¿Cuál es la reacción de Nehemías? La reacción de Nehemías es levantar un clamor, levantar una oración, levantar una rogativa, presentar delante de Dios
una intercesión por su pueblo. Y esto es lo que vamos a ver desde el versículo 4 hasta el versículo 11, una rogativa, un clamor, una oración de Nehemías. Y nosotros esto también nos va a decir de que Nehemías fue un gran líder, fue un gran hombre de Dios, fue un hombre que tomó la iniciativa, fue un hombre que no se quedó quieto, no se quedó pasivo, sino que lo primero que hizo fue acudir al Señor en oración por su pueblo. Veamos desde el versículo 4 hasta el versículo 11 la reacción maravillosa de Nehemías. Versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y también oré delante de Dios de los cielos. Maravilloso, iglesia. Esto fue lo primero que Nehemías hizo. Dios había puesto su corazón en Nehemías. Dios puso su propio corazón, el corazón de Dios estaba en Nehemías, porque lo que Nehemías sintió cuando le dijeron toda esta situación, sintió una carga, sintió una pesadez, sintió dolor en su corazón, y de esta manera esto lleva a Nehemías a levantar un clamor, a levantar, ¿no es cierto?, un llanto delante de Dios. Y según el versículo dice que Nehemías lloró, Nehemías hizo duelo, Nehemías levantó ayuno, Nehemías hizo una oración y Nehemías no se quedó quieto y se puso manos a la obra. Qué maravilloso lo que nosotros vemos acá de Nehemías en el versículo 4. Y aquí es donde inicia la oración de Nehemías. Aquí Nehemías empieza a orar y a clamar por su pueblo. Durante 70 años que el pueblo había estado en cautiverio, nadie había orado por el pueblo. Nadie se había dolido por el pecado del pueblo. Nadie había dicho, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Hasta en este momento que Nehemías levanta una oración maravillosa. Es muy bonito, muy importante lo que nosotros vemos aquí en Nehemías. El versículo 5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Vemos de la manera como Nehemías se dirige a Dios, de una manera con reverencia, de una manera con un corazón quebrantado. Nehemías se presenta delante de Dios rogando, intercediendo, tomando la acción de decir, Señor, mueve tu mano, ten misericordia de tu pueblo. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de tus hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías no había pecado. Nehemías como persona no tenía nada que ver en esto. Él simplemente era un judío más que se involucró y él dijo, sí, yo me incluyo. Yo he pecado porque yo soy parte de tu pueblo. Nehemías se incluyó, Nehemías se responsabilizó por el pecado del pueblo y también él dice, yo confieso el pecado de tu pueblo delante de ti. Yo voy a confesar la maldad. Por favor, que tu oído se incline hacia nosotros. Yo levanto una oración, yo oro, Señor, que te muevas y te pido perdón. Si yo y los de mi casa, si yo y los de mi linaje te hemos ofendido, perdónanos. Pero vemos en Nehemías un hombre que de verdad quería y anhelaba también la santidad de Dios. Vemos un hombre temeroso de Dios, vemos un gran líder que sí de verdad desea el bienestar y la estabilidad espiritual del pueblo de Dios. Por eso digo que Dios había puesto su corazón en el pecho de Nehemías. Veamos lo que dice el versículo 7, porque todo esto es parte de la oración de Nehemías. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías, siendo judío, se incluye también como un pecador. Y vemos tres cosas en el versículo 7 y dice, en extremo nos hemos corrompido en contra de ti. Ellos alcanzaron
el extremo, ellos alcanzaron el colmo, ellos alcanzaron la cumbre, tocaron fondo en corrupción, se corrompieron en mente, en cuerpo y en espíritu, políticamente, socialmente y espiritualmente. Lo segundo que vemos en el versículo 7 dice, no hemos guardado tus mandamientos. Nadie guardó sus mandamientos. Lo tercero que vemos es, estamos en pecado, estamos en rebelión, estamos en ruinas. Eso es lo que Nehemías dice, estamos en ruinas. ¡Qué desgracia! No podemos estar así. No es posible que estemos en estas ruinas. No es posible que los muros estén caídos. No es posible que las puertas estén consumidas. ¡Qué porquería! No podemos estar así. Lo que ha hecho el pecado en nosotros. Señor, te pedimos perdón. Señor, te pedimos perdón. Nos arrepentimos. Nos volvemos a ti. Nos dedicamos a ti, Señor. Queremos volver a tocar tu gloria. Este es el corazón de Nehemías. Vemos un corazón hambriento por Dios, por estar, por oler la hermosura de la santidad de Dios. Una vez más, versículo 8 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Dios ya le había advertido esto a Israel. Si ustedes se apartan de mí, si ustedes se van detrás del pecado, van a sufrir, van a ver las consecuencias y van a perder. Y el pueblo fue exactamente lo que hizo en este momento, en este estado. Jerusalén era una ciudad llena de ruinas. Cuando Jeremías profetizó en este tiempo en el que el pueblo se fue, él caminó. Jeremías caminó por Jerusalén y fue allí donde Jeremías escribió el maravilloso libro de Lamentaciones. Por eso se llama Lamentaciones, porque Jeremías hizo muchos lamentos delante de Dios al caminar en medio de esos escombros, al caminar en medio de esas ruinas. Esa era la realidad del pueblo. Versículo 9. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque su dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, desde allá los recogeré y los traeré al lugar que los escogí para hacer habitar allí mi nombre. Esto se trata del nombre de Dios. Si Dios tuvo misericordia de su pueblo, fue por amor a su propio nombre, fue por amor a su propio pacto, fue por amor a su propio compromiso, fue por serse fiel a Él mismo. Por eso Dios tuvo misericordia del pueblo. Y esto es lo que nos dice el versículo 9, que si el pueblo se arrepiente, hay poder en el arrepentimiento, hay poder en el arrepentimiento, hay algo, el arrepentimiento desbloquea las cosas, el arrepentimiento produce cambio, el arrepentimiento produce algo. Y por eso Dios dice, aunque hayan ido hasta el extremo, si se arrepienten, yo me arrepiento también. Entonces, este es un llamado al arrepentimiento. Por eso Nehemías en su oración se arrepiente, por eso él confiesa el pecado, por eso él dice, Señor, perdónanos, hemos pecado en contra de ti. Versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías dice, Señor, los que están en ruinas allá en Jerusalén, los que están sufriendo, porque en los campos no hay siembras, en los campos no hay comida, en los establos no hay ganado, no hay nada. Todos aquellos que están allá sufriendo, ellos son tu pueblo. Parecen un pueblo miserable, parecen un pueblo de pobre. Hay pobreza, hay miseria en ese lugar. Y ese es el gran pueblo que tú redimiste. Ese es el gran Israel en el cual tú dijiste, yo voy a derramar mi gloria en este lugar. Pues bueno, están mal. Así que, Señor, ten misericordia de ese pueblo. Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, te ruego, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aquí termina la oración de Nehemías. Recuerden que el título de nuestro mensaje es Orando por el desastre. ¿Por qué? Porque el pueblo
era un completo desastre. Y Nehemías levanta esta oración y en el versículo 11 él dice: Señor, por favor, que tu oído esté atento, que tu oído ponga atención, que tu oído, Señor, tenga misericordia de nosotros. Señor, dame tu favor, dame de tu gracia para que yo vaya delante del rey y me dé permiso y yo pueda ir allá a Jerusalén. Algo que usted tiene que entender, hermano, es que en 52 días Nehemías construyó todos estos muros junto con el pueblo. Pero esto lo vamos a ver más adelante cuando entremos más adelante en el libro. Ahora yo quiero que vayamos a nuestra aplicación. Hemos leído nuestros 11 versículos de nuestro primer mensaje y ya nos dimos cuenta que este es un clamor, esta es una oración de Nehemías. Vemos a un hombre quebrado, dolido por el pecado del pueblo, dolido por la situación y la condición del pueblo de Israel. El pueblo había sufrido mucho, el pueblo había perdido la identidad, no sabían quiénes eran. Las nuevas generaciones que habían salido, que habían nacido después de 70 años, no sabían cómo adorar a Dios. Tenía Dios que levantar una nueva generación de sacerdotes, una nueva generación de jefes de familia, una nueva generación de personas para que lideraran al pueblo de Dios hacia la verdad. Pero bueno, estamos aquí en aplicación y el versículo que vamos a usar para nuestra aplicación es el 3 y dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en mal y están en afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas están quemadas por el fuego. Hermanos, el libro de Nehemías se trata de una revolución. El libro de Nehemías se trata de un avivamiento. El libro de Nehemías se trata de una reforma. El libro de Nehemías se trata acerca de un cambio, tanto en todo lo físico, porque lo social, lo político, todas las 7 esferas de la sociedad de un país tenían que volver a reconstruirse. Así como después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países de Europa quedaron completamente destruidos, países como Alemania mismo, países como Francia, países como Polonia, países que quedaron completamente destruidos. Ellos tuvieron que volver a reconstruir, ellos tuvieron que volver a levantarse socialmente, políticamente, educacionalmente, económicamente y obviamente también espiritualmente. Entonces, esta era la condición del pueblo de Israel. Necesitaba una reforma, necesitaba un cambio, necesitaba un avivamiento. Y no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. La gloria de Dios se fue del templo antes que el pueblo se fuera al cautiverio, pero Dios quería volver a sentarse en ese templo. Él quería volver a tomar, ¿no es cierto?, el centro de esa nación. Y lo que yo quiero decir que en nuestra aplicación nosotros tenemos que ver que si en tu vida, hermano, si en tu vida, o hermana, si en tu vida hay ruinas, si en tu vida tú vienes saliendo recién de un periodo de 70 años de esclavitud, figurativamente hablando, si tú vienes saliendo de un proceso difícil, si tú vienes saliendo de un tiempo de cautiverio, es porque el Señor hoy día te quiere llamar. Hoy el Señor te llama y te grita y te dice: ven. Y Él te dice: ven, y te dice: arrepiéntete. Y Él te dice: acude al arrepentimiento. Él dice: confiesa tus pecados. Y Él te dice: yo quiero edificar tus ruinas, yo quiero edificar tus ruinas, yo quiero levantar tus muros. Si estás en cautividad, si estás en conflicto, si tu matrimonio está destruido, si tu relación con tus hijos está podrida, yo quiero volver a sanar, yo quiero restaurar, yo quiero levantar. Ese es el deseo de Nehemías, ese fue el deseo de Nehemías para su pueblo y también el deseo de Dios. Y se pudo, y se levantaron los muros, y se construyó el templo, y se volvieron a levantar las puertas de la ciudad. Entonces es el tiempo, este es un llamado
a que tú puedas edificar los muros de tu matrimonio, a que tú puedas edificar los muros de tu vida espiritual, a que tú puedas edificar los muros de tu santificación, que tú puedas estar en pureza delante de Dios, que tú puedas vivir en santidad, alejado del pecado, alejado de la inmoralidad sexual, alejado de los vicios, de los placeres. Es el tiempo de ser santo, es el tiempo de caminar en el perdón, es el tiempo de caminar en la gracia, es el tiempo de caminar en el arrepentimiento, es el tiempo de caminar en el dominio propio. Este es un nuevo tiempo, este es un llamado, esta es una nueva temporada, esta es una nueva etapa que Iglesia Bíblica Cristiana va a entrar. Si tu reputación está por los suelos, si los demás piensan lo peor acerca de ti, hoy es el tiempo, este es el momento en el que el Señor quiere levantar y edificar tus ruinas, edificar y levantar los muros de tu reputación. Dios quiere darte una nueva reputación. Dios quiere darte una vida de santificación. Los muros de las relaciones interpersonales, y a lo mejor en vez de tener amigos has tenido muchos enemigos, Dios quiere sanar y restaurar tus relaciones interpersonales. Es el tiempo de edificar, es el tiempo de construir. Esas puertas ya no van a estar quemadas, ya no van a estar consumidas, ya no van a estar tiradas en el suelo. Esas puertas se van a levantar, esas puertas se van a poner en su puesto otra vez. Esas puertas se van a poner en donde corresponden. Hermanos, es el tiempo de construir. El Señor les llama y les dice: vengan y construyamos, pongámonos manos a la obra. Yo quiero hacer la obra en tu vida. Yo quiero hacer, dice el Señor, provocar un avivamiento tanto físico como espiritual en tu vida. Entonces este es un llamado, hermanos. Este es un llamado a edificar los muros. Ya no más ruinas matrimoniales, ya no más ruinas en mi vida personal, ya no más muros caídos, ya no más fuego, ya no más turbulencias, ya no más pecado. Quiero la cruz, anhela la cruz, desea la cruz, busca la santidad, busca la santificación, busca al Señor, arrepiéntete, vuelve al camino. No más adicciones, no más adicciones. Es el tiempo de edificar. De esto se trata el primer mensaje, una oración por el desastre. Oramos por esas áreas de tu vida donde hay desastre. Oramos por esas áreas de tu matrimonio donde también ha habido desastre. El Señor quiere limpiar, el Señor quiere sanar, el Señor quiere mover esas ruinas y levantar los muros. Hermanos, este es el mensaje, esta es la aplicación del primer mensaje de esta nueva serie que vamos a estar estudiando basada en Nehemías. Hermanos, Dios es bueno, Dios es fiel y Dios tiene un propósito con su iglesia y lo va a llevar a cabo. Así que Iglesia Bíblica Cristiana, aquí en Pichilemu, aquí en Chile, hermanos que nos escuchan en la radio, hermanos que nos escuchan en las redes sociales, este es un llamado a edificar, este es un llamado a construir, y el Señor cumplirá sus promesas en sus vidas, en su iglesia, en su cuerpo que somos nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, y que tu voluntad se haga, Señor, en tu iglesia. Hermanos, que el Señor les bendiga. Este es el mensaje y nos vemos en nuestro próximo mensaje, el próximo domingo, en un culto más en nuestra iglesia. Que el Señor me los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.